Espero que puedan entenderme a través de los intérpretes. Y voy a hablarles sobre la construcción y las tendencias de aquí a 20, hasta 2030. Eso es un reporte que publicamos regularmente y que nos da una visión de todos los mercados mundiales. Hice un resumen que está en sus sillas en español. O sea, no fui yo el que lo escribió en español, obviamente, pero es un resumen que está ahí en español y les voy a dejar más copias aquí si necesitan para los directores del CCH, porque pesa 1,8 kilos y no quiero llevarme todo ese peso de vuelta a casa. Entonces creo que una breve introducción sobre el trabajo que hacemos. Este es el cuarto reporte grande que hacemos sobre construcción e ingeniería a nivel mundial y comenzamos a escribir estos reportes en 2007 y 2008 porque lo que nos dimos cuenta rápidamente es que la industria que estaba entrando en esa recesión iba a ser muy diferente de la que estaba saliendo y el mercado comenzó a caer en 2008 y vimos gobiernos alrededor del mundo que estaban apagando los gastos y las inversiones en construcción y fue una dinámica muy interesante y vimos que China, por otro lado, está estimulando su economía con muchas inversiones y vimos que Chile empezó a tener su primer cambio en el mecanismo fiscal para la inversión y entonces muchas cosas muy interesantes ocurrieron desde 2008. Entonces, algunos de los pronósticos para el futuro son que como vamos a ver ahora. Entonces, este gráfico queremos mostrar dónde nos encontramos con las regiones emergentes y las ya desarrolladas. Entonces podemos verlo como dos mitades de la economía mundial. Podemos ver la naturaleza cíclica del crecimiento en el PIB en los países desarrollados, pero también lo vemos en las regiones emergentes y podemos ver aquí que es un declive gradual y realmente China es realmente una economía gigantesca y han pasado por una industrialización masiva, por un proceso de industrialización masiva y ahora está bajando lentamente, así como cuando nos movemos hacia el futuro como economía emergente. Y algunos de estos gráficos pueden parecer complejos, pero aquí tenemos el crecimiento del PIB acá podemos ver Latinoamérica durante el periodo de 2014 a 2020 y un crecimiento realmente muy bajo y tiene que ver con la recesión grande en Brasil y otras economías que están también decreciendo en Latinoamérica y particularmente China tiene un impacto en precio del petróleo y los precios de otros recursos y podemos ver esto aquí un cambio estructural muy profundo en la Asia emergente. Y con eso quiere decir Asia, India, Indonesia, todo el sureste asiático. Pero también estoy hablando de Europa del Este, Latinoamérica. Y todo está realmente bajando, un declive que desde 2005 a 2014 pasamos de menos de la mitad del crecimiento que habíamos visto en el pasado. Y podemos ver un crecimiento muy lento en Europa Occidental. Es un desafío muy grande con todos los temas demográficos, problemas en relación a la población que envejece. En Norteamérica también crece muy lentamente. Esperamos que Trump va a sacar unos palos mágicos para poder realmente transformar eso, pero parece que esa magia no va a surgir. Entonces estamos viendo aquí
la zona subsahariana, pero tampoco vemos un crecimiento muy grande para el futuro. Vemos por regiones, Latinoamérica 7% de la economía global, en la zona de Japón, Australia, del Asia-Pacífico 11%, Norteamérica 24%, y la zona de Asia emergente 22%. Entonces, ¿cómo vemos eso para 2030? Vemos realmente una expansión masiva para Asia-Pacífico, pero Latinoamérica se mantendría 7% y vemos una expansión realmente muy grande de Asia, como van a seguir creciendo las poblaciones y la industrialización crece. La zona de Europa occidental va a disminuir también. Entonces, si vemos los gatilladores realmente del futuro, vemos que qué es lo que nos lleva hacia adelante a nivel de infraestructura, a nivel y cómo podríamos tener una visión a largo plazo. Entonces, el primer gatillador, digamos, que va a ayudar con el PIB y la población, crecimiento de la población. Aquí elegí 10 países que tienen buenos mercados para el crecimiento y algunos mercados también que pueden ser muy interesantes a observar. Acá vemos a China, un crecimiento en PIB promedio de 5,3% y ese es el periodo de aquí a 2030. Pero vemos que la población no está creciendo mucho y a nivel de población tiene un desafío demográfico muy interesante y por eso no tienen el crecimiento en su población. ¿Y por qué eso es importante? Es importante porque tiene infraestructura básica, agua, el tema de vivienda y entonces para el tema de población es muy importante para todos estos aspectos. Y esto es un gráfico un poco complejo, pero si ustedes se concentran en estas líneas, estas barras verdes aquí, van a ver que son la población en edad de trabajar y obviamente tienen, cuanto más existen, entonces tienen más resultados en crecimiento en la economía. Y esto es muy importante desde otra perspectiva. Empieza a desarrollar toda la parte urbana, nuevas oficinas. La gente necesita ir a trabajar en una oficina o una fábrica. Entonces, transportación urbana, vivienda, oficinas y construcciones industriales. Entonces, son diferentes impulsores, gatilladores. Y acá vemos que Alemania ha bajado muy importante. Van a ver una decreciente en su población y eso va a hacer que su economía vaya decreciendo también. Y el otro problema también es mayor dependencia también, un ratio de dependencia. Entonces, la población que está jubilada va a empezar a depender más y va a eso poner una presión en la economía. Y obviamente nos lleva a otros ciclos de construcción. Entonces, cuanto mayor esta población, más cuidado van a necesitar, entonces más hospitales y otros centros de cuidado para la tercera edad. En China, la población está envejeciendo muy rápidamente. Para 2030 van a haber, en porcentaje de población, van a haber más personas que van a tener mayor de 60 años y va a ser mayor que la que existe en Europa hoy en día y que ya era la mayor en el mundo. En India es un crecimiento muy grande a nivel más de 40% de la población van a tener menos de 25 años. Entonces tienen un dinamismo y 25% de todas las personas del mundo bajo de 25 años viven en India hoy en día. Entonces eso va a permitir que India va a pasar a los superpoderes y mirando más allá de 2030, después de 2050, India va a ser la economía que va a sobrepasar a China.
Estados Unidos también está creciendo y también Australia. Brasil es un crecimiento muy lento. Entonces la urbanización también es otra tendencia muy interesante, una tendencia clave y uno de los países menos urbanizados del mundo, donde solo 32% de la población vive en centros urbanos. Entonces con este crecimiento aquí realmente van a buscar tener una estructura inteligente, urbana inteligente y van a tener varios proyectos gigantescos en India. Y si miramos todas estas otras regiones aquí, incluyendo Brasil, Arabia Saudita, vemos que son altamente urbanizados, pero si vemos China, vemos que está urbanizándose de manera muy rápida y esa es la única razón por la cual China sigue creciendo, porque otros 100 millones de personas en China van a desplazarse a centros urbanos y eso va entonces a llevar temas de transporte y urbanización en las ciudades. Otro gran impulsor, digamos, tiene que ver con los ingresos de las casas y elegí $35,000 como el benchmark para equipararse. En China, de aquí a 2030, vamos a tener cerca de 250 hogares que van a tener más de $35,000. Eso es una gran capacidad adquisitiva. ¿Y por qué eso es importante para construcciones? Porque las familias que tienen mayores ingresos demandan mayor educación, mejor salud, les gusta productos como Gucci, bolsos Gucci y son consumidores de alto nivel y por eso es que China está cambiando gradualmente de una economía industrial a una de consumidores. Va a tomar tiempo, pero eso es realmente algo que va a ser importante. Y para India tenemos cerca de 100 millones de familias con más de 35,000 y otras naciones emergentes también están creciendo muy rápidamente. Otro tema también tiene que ver con la calidad de la infraestructura existente en cualquier país y esto es sacado del Foro Económico Mundial que se publicó hace unos pocos días en septiembre y eso es el ranking de los 137 países que participan. Vemos en Inglaterra, Australia y realmente para los países desarrollados, para Australia y Inglaterra es realmente muy malos niveles de crecimiento y la productividad tiene que ver con la productividad de la economía. Chile justamente se ubica aquí, es 35 en el mundo, entonces todavía hay mucho espacio para crecimiento a nivel de calidad de infraestructura. Brasil muy malo realmente a nivel de infraestructura y Nigeria obviamente está fuera de la escala, ellos necesitan una infraestructura gigantesca. Pero podemos ver Estados Unidos y Alemania todavía necesitan mucho trabajo, pero no tanto a nivel de nuevas capacidades. Y esto es importante porque obviamente cuando hay infraestructura de baja calidad nos lleva a una necesidad para el sector. Entonces, otro gráfico que parece bastante complejo, pero a nivel mundial las infraestructuras son fundadas, o sea, reciben los financiamientos desde los sectores públicos, pero en general la infraestructura viene entonces con ese financiamiento público y esta es una medida tanto para ver con el déficit anual y a nivel mundial también con la deuda pública de la economía. Y para seguir como miembro de la Unión Europea, tiene que estar en este cuadrado aquí abajo. Tiene que tener una deuda menor de 6% y un déficit de menos de 3%. Y por eso es que Inglaterra está saliendo de la Unión Europea, porque estamos aquí muy arriba. Entonces tenemos una deuda pública muy grande y tenemos, hace algunos años Inglaterra estaba por allá arriba, tenían un déficit anual muy
al mismo tiempo que una deuda pública. Y por eso es que vemos muy poca inversión en Inglaterra a nivel infraestructural. Vemos Brasil que está aquí y esto es un gran problema para Brasil, para el de aquí al futuro. Brasil tiene muchos otros problemas económicos hoy en día, pero además tiene un déficit de presupuesto que debe ir hacia acá para y mirar hacia el futuro y poder gastar en infraestructura pública. Arabia Saudita, obviamente, con el precio del petróleo que ha caído drásticamente, su presupuesto ha ido más allá. Y algunos de mis comentarios sobre Chile van a ser justamente porque pienso de que un balance tiene que ir cambiando, un balance fiscal debe cambiar para buscar más inversión en Chile en infraestructura, porque Chile sigue teniendo una deuda baja, es una economía que tiene un déficit muy bajo presupuestario, pero vamos a hablar del precio de cobre y por qué debe cambiar eso. Entonces, veamos algunos años del mercado de la construcción. ¿Cuáles son los mercados principales a nivel global? Aquí tenemos a China, que a nivel global cubre el 20% de la actividad de construcción. Es un mercado enorme. De hecho, como economistas, medimos en tasas de monedas, poder de compra, que equiparan lo que tú puedes comprar con $1 en Chile versus en Estados Unidos. Y en China es un mercado mucho más grande. 51% de todo el cemento se consume en China. Eso les da una idea del tamaño. Por supuesto, China entre el 2010 y el 2012 utilizó más cemento en ese periodo de 2 años que Estados Unidos en 100 años. Es un crecimiento enorme el que vemos. Estados Unidos siempre ha sido el mayor mercado y ahora es el segundo, con una gran distancia con el primero. Luego Japón, aquí está Alemania, Chile. Es, por supuesto, parte del mercado más pequeño de construcción. Si vemos 2030, ahí China sigue expandiéndose, todavía crece, pero creciendo de una manera diferente. Vamos a hablar un poco más de eso después. Estados Unidos sigue segundo, luego India y Japón lo pasa, luego viene Japón y Canadá. Y aquí unos nuevos mercados emergentes que son parte de los 10 más altos a nivel global. Si vemos la contribución al crecimiento, está concentrada solamente en un puñado de países. En estos 3 países, Estados Unidos, China e India, que dan cuenta del 50% de todo el crecimiento. Está concentrado en estos países. Luego viene cuarto Indonesia y 4 otros países que entre ellos son casi el 3/4 del crecimiento a nivel global, a nivel mundial. Ahora, México es 1%, que es una tajada muy pequeña de todo el crecimiento. Esta es en los últimos 25 años, hasta el 2030. Son los mercados emergentes que han aumentado dramáticamente en términos de importancia, de 2/3 a 1/3 entre desarrollados y emergentes, y invirtiéndose para el 2030, porque va a ocurrir mucha más actividad de construcción en los mercados emergentes, particularmente en Asia. Y aquí vamos a ver algunas de las potencias de la construcción, las principales economías. China. Aquí, bien, lo que vemos hacia adelante es que hay niveles de crecimiento enormes entre el 2005 y el 2014. En particular, debido a que nos acercábamos a la debacle económica mundial, pero también por los estímulos a su economía. China debe seguir estimulando el crecimiento de infraestructura en su país, mientras cambia su economía de una nación industrializada a una economía impulsada por los consumidores, por el consumo. Esto es muy importante. Si vemos que China ahora
se achica. Lamento decir que va a ser tremendo, porque las tasas de deuda en China son enormes. China puede manejar este problema de deuda porque tiene los recursos financieros para hacerlo, pero también debe continuar estimulando la demanda dentro de su economía. Lo que se ve aquí, hay un declive gradual en infraestructura, y aquí es este de acá, esta barra verde, que va disminuyendo. Actualmente es alrededor de la mitad de lo que era antes, y aquí va a seguir yendo de la mitad a la mitad de la actual a la mitad de la siguiente, de la anterior. Y esto aplica a muchos países, incluyendo a Chile, por la producción de cobre. Ya vamos a hablar más de eso. También vemos, cuando decimos acá non-housing, no habitacional, decimos edificios públicos, edificios no comerciales o comerciales. Esto es, como vemos, aumenta al ver en el futuro a China transformándose en una economía de consumo, donde hay más espacios vecinas, más mercado minorista. Si vemos hoy muchos de los proyectos que hay en China, y que son las 11 ciudades de Bahía, Hong Kong, Shenzhen y otras ciudades que están en el área de la bahía. Estas van a impulsar el crecimiento en China de manera significativa en las décadas que vienen. Y también tenemos esto de un camino y un anillo. Es una política china que suena como muy cara y que va a costar más de un millón de billones. Perdón, 1.000 billones. Si vemos eso a la larga, BH Billington dicen que va a costar más. Y si lo vemos, va a ser equivalente a 50.000 billones. En el contexto de China, estos caminos van a ser útiles para utilizar la sobrecapacidad de construcción que tiene China y también los materiales que son transportados. Pero esto, de todas maneras, no va a suplir la baja en demanda que vemos en China. En Estados Unidos es bastante decepcionante lo que se vemos al futuro. Estados Unidos tiene deuda y por supuesto tiene a Trump. Y los planes de infraestructura de Trump no se están materializando del todo. Los niveles de deuda son muy altos en Estados Unidos. Y es una economía muy competitiva. Va a ser más barato manufacturar en Estados Unidos que en China en poco tiempo más. Tienes precios de entrada muy bajos, altos niveles de productividad que hemos visto crecer en la última década. Pero a futuro hay un problema porque la infraestructura está creciendo muy lento, de 2 al 2%. Y en particular después de los comentarios de Trump respecto a BDP, no sabemos cómo van a ser financiados estos proyectos sin los privados. En vivienda, todavía está creciendo relativamente fuerte. Yo veía anoche los números de construcción que están alrededor de 1 millón al año de unidades por año, 1 millón, pero necesitan construir 1.5 millones de hogares por año, por lo que la brecha es muy grande. Voy a hablar ahora de India. Si vemos a India, todas las barras son muy altas. El crecimiento del 7 a 8% al futuro. En este momento estamos un poco en una bajada, pero esperamos que eso se recupere pronto en India. Probablemente vamos a ver crecimiento en infraestructura aumentando. India necesita mucha infraestructura. Necesita casi todo lo que ustedes se puedan imaginar. Ferrocarriles,
carreteras, metros, ciudades. Pero lo que es importante recordar sobre India es que es el país menos organizado del mundo y también es el menos desarrollado en cuanto a infraestructura. Por lo que para ellos va a ser muy fácil hacer el salto a infraestructura inteligente. Vamos a ver gran crecimiento en la industria de telecomunicaciones y en la construcción de estas ciudades inteligentes. Actualmente 30 ciudades que están construyendo que hoy no existe, pero para el 2030 van a existir y son ciudades bastante grandes. En Indonesia, que es otro mercado emergente, se va a volver el quinto a nivel mundial en términos de construcción. Aquí vemos un crecimiento del 5 al 6% en el futuro. Este va a ser un jugador importante en el mercado de la construcción y que está escalando en los rankings de manera dramática. Ahora vamos a hablar de la región, Latinoamérica. Aquí está Brasil. Brasil no se ve bueno del todo, ¿no? No hay crecimiento actualmente. De hecho, hay un sector de infraestructura que está disminuyendo notablemente del 2014 al 2020. Vemos crecimiento positivo para el próximo año, pero vemos contracciones importantes en volúmenes de construcción, sobre todo en el sector de petróleo. Hay una gran baja en demanda, en parte debido al efecto del precio del crudo, pero también respecto a técnicas de extracción y corrupción. Eso es un problema. No vemos a Brasil recuperándose a largo plazo. En un mercado emergente como Brasil, de ese tamaño y con su dinámica en la economía, estas tasas de aquí, 2 a quizás 3%, son muy bajas para lo que se podría esperar cuando lo clasificamos como una categoría de recesión. 0 sería una recesión significativa para Brasil y estos tan bajos los consideramos recesión. No vemos a Brasil como un mercado donde va a crecer, un mercado donde que va a crecer para construcción e infraestructura. En México, por otra parte, vemos unos niveles muy variados de producción en los números actuales. En infraestructura, de nuevo, por el tema de los precios de petróleo, vemos una caída en la demanda. Ahora vemos aquí una recuperación, pero también más infraestructura urbana, más PPP, más aeropuertos, ferrocarriles, mercados logísticos y también generación de energía. Pero en el sector no vivienda también vemos un crecimiento significativo. En el acuerdo de Trump, el NAFTA, no vemos que sea un problema para México. Se ha recuperado el peso mexicano, ha recuperado sus pérdidas. Y aparte de una o dos pérdidas de gran perfil, no vemos grandes, vemos mucho de este crecimiento que va a retornar en la manufactura y va a aumentar más a futuro en México. En Latinoamérica, México es una oportunidad de crecimiento muy emocionante. Si vemos el tema vivienda, tiene niveles de crecimiento bastante buenos. Ahí, México necesita 25 millones de viviendas en el periodo que llega hasta el 2030. Tiene una población que aumenta rápido y eso va a impulsar el crecimiento en el sector vivienda. En Colombia se ha desempeñado muy bien en el último periodo. Luego se desaceleró de nuevo por los precios de los recursos, pero esperamos que se recupere a un 3,4% para el 2030. Colombia ha modernizado su enfoque a los PPPs. Ha tenido un enfoque muy exitoso en cuanto a caminos y tiene también un programa que avanza para
trenes y aeropuertos y logística. Su su aumento en productividad para el programa de caminos va a ser importante en impulsar el crecimiento de Colombia. Y también hay mucho más inversión privada que está entrando a Colombia. Colombia ha sido una estrella brillante a nivel mundial en el mercado de infraestructura de los últimos 2, 3 a 4 años. Muchos contratistas europeos y asiáticos están enfocados en Colombia para su crecimiento a futuro. En el caso de Argentina, hay problemas económicos significativos que están golpeando a Argentina, pero hacia adelante también una tasa de crecimiento razonablemente bueno, pero el crecimiento de todos los sectores, en particular de generación eléctrica y también en transporte y también en vivienda, que es una necesidad particular de Argentina. Si vemos los déficits de infraestructura que se ven en Argentina, hay déficits significativos y esperamos que eso se cierre, la brecha se achique a futuro. Chile, acá este es un mercado pobre aquí. Esto es lo que hemos visto como resultado de los precios y que ha crecido muy poco en este periodo de 2014 al 2020. De hecho, estamos viendo que el crecimiento en infraestructura se sigue contrayendo, pero el próximo año, después de las elecciones en noviembre, va a crecer. Las elecciones están retrasando algunas de las inversiones en este momento. Uno de los asuntos de Chile es, evidentemente el cobre es importante acá, genera 10% del PIB de Chile y entre 40 y 50% de las exportaciones. Y el precio del cobre es muy importante y hemos visto que ha aumentado 23% y el precio del cobre va a bajar a menos de unos 5 dólares por tonelada. ¿Y eso qué implica eso? Mirando el futuro, vemos algunos de los ratios de crecimiento en China y China son 4, o sea, es más de 4% de las necesidades, y entonces cuando baja ese crecimiento tiene un efecto directo en el precio del cobre. Entonces China realmente es el mercado más importante para eso, y el programa que están creando va a realmente poder reemplazar la economía mundial declinante. No lo creo. Entonces, ¿qué otros puntos pueden alentar el crecimiento del cobre? Es los vehículos eléctricos y vehículos autónomos, automáticos. Eso va a incrementar la demanda de cobre y hay cerca de 23 kilos de cobre por vehículo necesarios. Y con los eléctricos va a subir a 60 kilos. Y eso entonces realmente va a aumentar la demanda. Y en algunos vehículos hay cerca de 6 kilómetros de cables de cobre instalados por vehículo. Entonces, de aquí a 2030, esa demanda va a aumentar por lo menos 6%. No es una cifra muy grande, pero va a aumentar esa necesidad. El otro es litio, y Chile tiene grandes reservas de litio y Bolivia tiene la mayor reserva mundial, y son necesarias para las baterías de litio, y por lo tanto el empezar a trabajar va a ser muy bueno para la economía futura chilena de poder trabajar porque la demanda de litio va a incrementar aún más. Entonces empiezan a ver algunos de los patrones de cambio en nivel de recursos, pero el gran riesgo obviamente es China, y qué tan rápida China puede disminuir su velocidad de crecimiento. Si somos cuidadosos, podemos mantener este tipo de crecimiento que les mostré antes para China, que pueden ayudar entonces en esa demanda de cobre. Y Chile, la infraestructura de Chile
sigue necesitando una atención muy particular. El Foro Económico Mundial ha dicho que Chile está en el posición 35 a nivel mundial, sigue siendo muy bajo para un país desarrollado. Chile está pasando o haciendo esa transición entre una nación en desarrollo a una economía desarrollada, y eso es un crecimiento lento de pasar de 5,2% a 2,5% a partir de aquí hacia el 2030, pero necesita más inversión en infraestructura para poder mantener este crecimiento. Entonces realmente es importante que el gobierno empiece a darse cuenta de que algunos de sus balances fiscales del Banco Central deben ser ayudar, digamos, realmente a nuevas inversiones, y la infraestructura debe ser una de las más importantes, y quizás paquetes de inversiones son necesarios para ayudar a que Chile pase de esa transición de un país en desarrollo a un país desarrollado. De la misma manera que China está buscando el estímulo de infraestructura para pasar de una nación industrial a una de consumo. Y una infraestructura es realmente muy importante para la productividad mundial y su competitividad a nivel mundial. Y encontrarse el número 35 no es suficiente para una nación desarrollada. Y por lo tanto hay mucho que debemos pensar sobre los niveles de inversiones, y también en términos de cómo esa infraestructura va a ser financiada. Hay que pensarlo con cuidado, si es todo financiado por los fondos de pensiones, y espero que eso no ocurra, porque una de las cosas que no les gusta a los fondos de pensiones son los riesgos en relación a la construcción. Necesitan inversiones y retornos a largo plazo. Queremos poner nuestra jubilación en manos solo de la construcción, no lo creo. Entonces, entender los riesgos de construcción para los fondos de pensiones. Hemos tenido un debate muy similar en Inglaterra sobre cómo usar o no los fondos de pensiones para eso, y la razón por la que no se está haciendo es porque a nivel doméstico es muy bajo, no tiene suficiente también capacidad para administrar fondos de construcción, y además no les gusta el riesgo. Por lo tanto, sabemos todos nosotros que los riesgos que incluyen. Entonces, necesita una intervención del gobierno, y necesita probablemente una mayor libertad de parte del aspecto fiscal, y ha hecho un muy buen trabajo desde 2001, estos últimos 15 y 16 años, pero quizás no esté ayudando económicamente a Chile para el futuro, para el próximo proyecto, la próxima etapa hacia 2030. Debe realmente hacer esa transición hacia un país desarrollado. Y entonces hay mucho que está ocurriendo a nivel del futuro en relación de crecimiento, que son cerca de 3,5%. Vemos una recuperación de la economía en la construcción, y vamos a ver que se van a hacer más inversiones después del proceso de elecciones. Y uno de los problemas en Chile, para volver a estos gateadores que hablábamos al comienzo, de las poblaciones que están envejeciendo y los grupos de edades de personas que podían trabajar, tiene una relación con la economía para el futuro, y es un desafío real, a menos de que haya mayores inversiones hechas en infraestructura, que sea inversión pública, que sea concesiones a través del PPA. Hay que pensarlo bien, porque Chile tiene muy buena reputación a nivel de su industria en relación al PPA. Entonces, no es un problema con la economía, pero sí hay desafíos sobre estos gatilladores claves, porque hay muchos conductores en la economía. No hay una población muy grande que está envejeciendo. La mayoría de la población urbana en Chile ya ha ocurrido. En otros países, en Colombia, Bogotá va a crecer 2 o 3 millones de aquí hasta el 2030. Buenos Aires sigue creciendo. San Pablo sigue creciendo.
Santiago no está creciendo tanto, sigue creciendo, pero no tan fuertemente. Es una falta de urbanización, falta de un aumento de población y una falta de la población también en edad de trabajar, y eso implica que un resultado económico más bajo. Entonces necesita todavía mucha inversión en infraestructuras para ayudar a una mayor productividad de aquí al futuro. Entonces estos son algunos de los aspectos macroeconómicos y desafíos macroeconómicos de aquí al futuro. Y creo que una política para el futuro necesita una intervención del gobierno, de un paquete especial de inversión en infraestructura, y eso debería ir en apoyo a esta transición de una economía en crecimiento versus una economía ya más fuerte. Cuando hablamos de economías si queremos llegar a un promedio de $30,000 per cápita, digamos, de aquí por hogar de aquí a 2030, porque lo más probable es que solo lleguemos a $20,000 si seguimos como estamos. Por lo tanto, ¿cómo vamos a llenar eso con una economía, para una economía creciendo? Una clave es justamente invertir para mantener una mayor inversión en todo lo que es para poder realmente aumentar estos niveles de inversión en infraestructura, porque si no estamos frenando la economía, y vemos países como India que crecen muy rápidamente. Y Perú, entonces, obviamente, no hay crecimiento ahora en Perú a corto plazo, pero lo vemos de la misma manera como Chile. A partir de 2018 vamos a ver un crecimiento nuevamente por razones muy similares. Es una economía que depende de los recursos naturales y busca modernizarse. No está modernizando tan rápidamente como Chile, pero vemos una modernización a nivel de infraestructura y una inversión en infraestructura, y vemos mayores niveles de crecimiento, pero es una economía más pequeña. Y de todos los países que hemos hablado a nivel de Latinoamérica, entonces el orden es que vimos: Brasil, México, Colombia, Argentina, luego Chile y finalmente Perú. Perú en realidad ha tenido problemas similares a Brasil con el sector de infraestructura, y ahora ya se está mejorando mucho mejor, y vemos un resurgimiento de la confianza en el mercado de Perú, y nuevamente el cobre sigue siendo la clave, el recurso clave que uno debe estar enfocándose. Pero por la misma razón que Chile, que las que expliqué recién para Chile, vemos que ese crecimiento va a retomarse, pero Chile tiene la ventaja de tener el litio, que va a ser un recurso muy importante para el futuro. Entonces, en términos como resumen a nivel mundial, ¿dónde nos encontramos a nivel de construcción, infraestructura? Estos son en promedio los porcentajes promedios de crecimiento en el periodo de aquí a 2030, y vemos que Asia emergente sigue teniendo un buen nivel. China también sigue teniendo. India va a tener el doble del que India realmente va a empezar a consumir más y más de nuestros recursos a nivel mundial. Donde estamos acá, Latinoamérica, muy similar a Europa del Este, no es espectacular, pero si vemos a estos gatilladores que eran claves, no se encuentra aquí en Latinoamérica. Ya es muy urbanizada, pero no al nivel que veíamos en la Asia emergente y lo que vemos en Europa occidental. Algunos de nosotros en la audiencia somos de Europa occidental y vemos realmente muy bajos niveles de inversión en infraestructura, principalmente por las deudas, las limitaciones de las deudas públicas y los financiamientos innovadores que se buscan en Europa,
y también una población que está envejeciendo, y eso está cambiando la naturaleza de la infraestructura. Norteamérica, que es básicamente Estados Unidos y Canadá, están creciendo mucho más, pero aún con un nivel mucho más bajo. Lugares como Florida, California, todavía hay mucho necesidad de crecimiento, pero están limitados por los altos niveles de deuda. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Eso era todo.